En el día de hoy conversamos en Cine de Escucha con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú. Un hombre activo en el mundo turístico, un hombre de gran conocimiento y que el año pasado nos dio una importante entrevista, quizá con una de las premoniciones más importantes que se nos dio en todo el 2020. Y fue el valiente que dijo: cuando termine esta pandemia, tardaremos al menos 4 años en recuperar el turismo que teníamos en el año 2019. Carlos es, a su vez, un hombre con un conocimiento vasto del sector del turismo en toda Sudamérica y ejerce el cargo de vicepresidente de la Federación Sudamericana de Cámaras de Turismo. Pero vamos a dejar de hacer títulos y darte más títulos todavía que todavía tienes, ¿no? ¿Verdad? E incluso en tu propio país. Pero vamos a hablar de lo que nos toca en este momento. Y vamos a empezar precisamente por esas apreciaciones que tú nos dabas el año pasado, casi en el mes de abril del año pasado. Recién empezada la pandemia y decíais: hemos estado haciendo muchos estudios, hemos valorado lo que va a pasar, ha caído el turismo y creemos que la recuperación va a ser muy dura. ¿Cómo se dio? Haznos un pequeño resumen de ese año completo y qué esperanzas y cómo estáis viendo el futuro. Gracias, José Carlos, siempre agradeciéndote por todo lo que haces por el sector turismo, desde los espacios que ocupas con el Premio Excelencias que tuvimos la oportunidad de recibir de parte tuya en el FITUR del año pasado, en el 2020. El turismo está basado en dos aspectos súper importantes: la movilización, la conectividad, el tránsito de personas por diversos espacios, desde urbanos, nacionales hasta internacionales. Y el contacto entre personas. Somos personas que atendemos a personas, que servimos a personas. Con la pandemia sanitaria, obviamente, lo que tenía que suceder era el confinamiento, las cuarentenas, medidas restrictivas de desplazamientos y, por otro lado, obviamente, la distancia física, la distancia social, una serie de instrumentos que nos dan para poder distanciarnos de las personas y evitar los contagios con los protocolos sanitarios. Todo eso se ha enmarcado en una nueva normalidad. Y obviamente el turismo ha sido la industria económica más afectada de todas las actividades que se han venido desarrollando, que ya se han venido recuperando, incluso como la fabril, la minera, la pesquera, pero la del turismo sigue todavía con una demora en su reactivación. Hay un reinicio, hay países que han afrontado muy bien este tema, que han sido muy valientes, les ha costado mucho, pero que han tenido indicadores importantes, como México, que es el tercer país con mayor visitas en el mundo, Estados Unidos, que también afrontó de una forma directa el tema, etcétera. Esto quiere decir que aquellos países como el Perú, que tomamos una serie de medidas restrictivas, definitivamente con respecto al año 2019 y sus indicadores, lamentablemente hemos tenido una afectación muy grande, sobre todo por las restricciones sanitarias o las restricciones de ingreso a nuestros países, que han prácticamente en nuestro país hemos perdido más de 2,5 millones de trabajadores, formales, informales, directos, indirectos, de un universo de 3,5 millones de personas. Si antes recaudábamos formalmente, a través de las cifras del Banco Central de Reserva, unos 12,000 millones de dólares, y según las cifras del Consejo Mundial de Turismo, más de 25,000 millones de dólares entre lo formal e informal, podríamos decir que la afectación es terrible, porque hoy día al Perú, en balance hasta el mes de septiembre, este año, enero a septiembre, 9 meses, solamente han ingresado 200,000 personas, de 4,4 millones que ingresaban todo el año 2019 y el año 2018. O sea, al día recibíamos un promedio de 13 a 14,000 personas diariamente, y hoy día recibimos entre 300 a 400 personas. Y ya te imaginarás que una infraestructura diseñada para atender a más de 15,000 personas con niveles de ocupación muy importantes pre-pandemia,
hoy día están sufriendo los estragos de ese confinamiento, de ese encierro que tiene nuestro país, pese a que creo que tenemos las medidas sanitarias más exigentes del mundo. Solamente para turismo de aventura tenemos más de 15 protocolos y tienes protocolos en toda la cadena de servicios. Los guías conducían grupos de 30 personas. Hoy día, incluyendo el guía, no pueden ser más de 8. La yacta de Machu Picchu, que podían ingresar 6.000 personas, llegó un momento que solamente podían ingresar 300. Hoy día, felizmente, hemos logrado 3.500 personas de aforo por día. Pero lo que te quiero decir es que obviamente durante el transcurso de estos 18 meses, desde la declaración de la pandemia en Perú, a partir del 16 de marzo del año 2020 a la fecha, la afectación ha sido terrible y nos estamos preparando para poder regresar con el turismo interno, que es lo primero estamos reactivando, ¿no? Estamos a cifras del 20% del año 2019 todavía, pero el turismo receptivo recién debe estar reanudándose a partir del año 2022, 2023, hasta el año 2024, 2025. Bueno, realmente vosotros os habéis preparado incluso con unas rutas especiales que estabais creando alrededor de Machu Picchu. Estáis buscando el turismo de naturaleza con el turismo cultural y a su vez ya histórico. Y habéis marcado, te digo esto porque claro, los premios y excelencias que bien recibisteis estaban basados en alguno de ellos precisamente en estas características, en el reciclaje, en la búsqueda de nuevas alternativas. Esto que ya nos has comentado que va a suceder y que esperáis que la recuperación comience, me imagino que a mediados del año que viene, supongo será la primera fecha base para empezar a recuperar, implicará que asistiréis a ferias internacionales ya promocionando el Perú desde este año o desde principios del año que viene. Mira, en diciembre estamos organizando el Perú Travel Mart en forma híbrida, virtual y presencial, y esta es la oportunidad que vamos a tener para poder mostrarle a los tour operadores del mundo que tienes en el Perú un destino confiable. El día de hoy, el gobierno norteamericano nos acaba de ayudar en una calificación. Ya tenemos el nivel 2, que significa que es un país que puedes visitar sin ningún inconveniente, teniendo algunas medidas de cuidado, pero del nivel 4, en el cual decían no vayas a Perú porque no te sirve ni el seguro, hemos bajado al nivel 3 y hoy día ha salido la comunicación del nivel 2. Eso creo que en América Latina somos el único país que tiene esa calificación que implica justamente las buenas prácticas que hemos venido teniendo para poder atender a los turistas. La presencia del Perú Travel Mart de empresarios y tour operadores extranjeros es el inicio para mostrarles, y la gran novedad es que la vamos a hacer en Cusco y los vamos a llevar a todos nuestros visitantes a Machu Picchu para que vean todos los protocolos sanitarios, para que vean que uno de los destinos que son maravilla del mundo en naturaleza y en cultura tienen todos los protocolos y estamos listos. El Perú no es un destino masivo, el Perú no es un destino de grandes aglomeraciones de personas, es un destino selectivo, es un destino bastante consolidado, donde las prácticas de sostenibilidad y de temas sanitarios son el pan de cada día para todos nosotros. Diríamos que el tren es también otra de las grandes posibilidades que tiene el Perú. Esos trenes regionales de lujo que tenéis también, ¿no? Y cerca de Machu Picchu, precisamente, tenéis también unos trenes muy útiles. ¿Tú crees que el nuevo sistema va a impulsar al turismo reducido, ese turismo de lujo, que también puede viajar en ese tipo de servicios, y que se vaya a minimizar el turismo de grandes grupos y maximizar el turismo de pequeños grupos? Mira, el mundo se ha transformado. La pandemia sanitaria ha venido para quedarse y los protocolos sanitarios aún más. El mundo cambió. Si antes, hace 5 años, 6 años, mirábamos a los turistas japoneses siempre con una mascarilla caminando por sus paseos por París o por Nueva York para evitar la contaminación ambiental, hoy día
no solamente es por la contaminación ambiental, ya es por un tema sanitario, ¿no? De tal forma que el turismo cambió. Y tenemos que ver esa nueva normalidad. ¿Quiénes van a estar privilegiados? Aquellos destinos singulares, aquellos destinos con espacios abiertos, donde se desarrollan actividades fuera de las grandes urbes. Ese turismo masivo, ese turismo de incentivos, va a tener que modularse y cambiar a determinadas características que sean pequeños grupos, que sean grupos familiares, que sean grupos de amigos, pero que tienen un cuidado común para poder desarrollar las actividades turísticas en espacios abiertos, ¿no? En espacios mucho más grandes. Y en ese sentido, el Perú es beneficiario de un destino maravilloso. Acabamos de recibir 9 premios de Green Destination, justamente de zonas de naturaleza que tenemos en el país a lo largo y ancho, donde no solamente tienes a Machu Picchu, sino también una selva maravillosa en Madre de Dios, en la selva de Loreto, la selva de Ucayali, la selva de la región San Martín o la región Amazonas, donde podemos disfrutar de cataratas, de orquídeas, de lechos, de flora, fauna, que todavía en nuestro país lo tienes en abundancia, y rodeado de comunidades indígenas, comunidades nativas que viven justamente de esta actividad. Todo esto nos ha permitido, en un trabajo que venimos desarrollando la Cámara Nacional de Turismo con la cooperación suiza, el BETAS, el SECO, ¿no? Poder potenciar los destinos de naturaleza y de aventura con los protocolos sanitarios y con una mejor capacitación a nuestros aliados estratégicos, que son los emprendedores y pequeños empresarios de todo el sector. Antes de entrar en las medidas políticas y económicas que tienen que ayudar en este caso a Perú a salir adelante, hay una tendencia en este momento en las locomotoras turísticas de Iberoamérica que han sido clasificadas claramente en 2 vertientes. La ecológica, en la que Costa Rica fue el primero en dar el paso, y la gastronómica, en la que Perú es la otra locomotora. 2, digamos que enfrentados y separados por muchos kilómetros, pero con 2 características básicas para el ser humano. La vuestra, la del buen comer, y la de ellos, la del bienestar en cuanto a la ecología y el medio ambiente. Ahora, con todos los premios que estáis recibiendo, con el esfuerzo que está haciendo Perú para convertirse en un país limpio, en un país sano y en un país ecológicamente viable, ¿cómo vais a unir la gastronomía con esta viabilidad, con esos caminos y senderos? ¿Cómo los vais a sacar adelante? ¿Qué vais a hacer? José Carlos, venimos trabajando hace aproximadamente ya 3, 4 años atrás en esa simbiosis entre lo que es la naturaleza y la gastronomía. 2 elementos que son parte del futuro, ¿no? La conservación de nuestras especies naturales, de nuestra flora, de nuestra fauna, de esos espacios que todavía mantenemos, gracias a Dios, muy cuidados a través de una red de parques naturales administrados por el gobierno y con apoyo del sector empresarial, nos ayuda a diversificar regionalmente nuestra carta gastronómica. Hoy día tú puedes ir a Iquitos y disfrutar de unas reservas naturales del Amazonas, de comunidades nativas, donde se les ha enseñado que en los lodge, en estos resorts que tenemos en la selva, donde las prácticas ambientales todas son muy, muy importantes y sostenibles, donde los paneles solares, el tratamiento del agua, la producción de energía es limpia, y donde se ha incorporado todos esos elementos locales de la cocina tradicional, pero en una cocina regional con identidad propia que ayuda a justamente utilizar los elementos del lugar con un tratamiento gastronómico de alta calidad. Y eso lo puede repercutir en diversas partes de nuestro país, en la región Ucayali, en la región de San Martín, que son selva alta, selva baja, páramos, naturaleza extraordinaria. En la zona de la costa norte del país, que son nuestro destino de playas,
con una reserva pesquera, que es la biosfera pesquera de Máncora, ¿no? Tenemos una de las variedades más grandes de peces que podemos señalar al margen del avistamiento de ballenas, jorobadas o de tortugas y una serie de escenarios naturales dentro del mar Pacífico, dentro del Océano Pacífico que manejamos. Se ha incorporado una gastronomía local con tradiciones de muchísimos siglos y productos que han venido trabajándose con un sincretismo de culturas, ¿no? Puede haber un aporte de unos espaguetis tipo a la vongole, pero con lapalapas o calamares o pulpo de nuestra región del norte. Ese sincretismo que hemos logrado desarrollar entre lo que es la naturaleza con la gastronomía, hoy día podríamos señalar que es una de las experiencias más importantes que hemos tenido en la región y especialmente en el mundo, y que ya vienen siendo reconocidas por diversos tour operadores del mundo que ven que hay un trabajo bastante empático entre lo que es la naturaleza, la gastronomía y la cultura. Porque donde vayas por el Perú vas a encontrar restos arqueológicos, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Así como también diferentes cocinas regionales que hoy día tienen la sutileza de una Le Cordon Bleu, con las prácticas del Cordon Bleu, pero con productos locales que han buscado hacer que esta carta pueda ser saboreada por el paladar más exquisito del mundo. Hay una tendencia en todos los países a que la falta de turismo interior, perdón, de turismo exterior, se ha convertido también en una posibilidad para el turismo interior. Así que el movimiento de personas de una provincia a otra y conocer tu país ha sido una de las metas de casi todos los habitantes de cualquier país del mundo. No estamos hablando solamente de Iberoamérica, sino hablamos del mundo, para poder de alguna forma sentirse libres y no estar encerrados en su ciudad o en su casa. ¿Perú ha establecido alguna política interna para promocionar y apoyar a las personas con suficiente capacidad económica o no en poder visitar otras regiones? Mira, hemos tenido algunos temas de gobiernos que han sucedido en la época. En la época de la pandemia hemos tenido prácticamente 3 presidentes. Ya te imaginarás que eso implicaba cambios de gabinete y cambios de visiones de los sectores, ¿no? Y en ese sentido, podemos señalar que el último tramo, la gestión anterior a la actual, lamentablemente había un tema ideológico de no trabajar con el sector privado, con lo cual todas las campañas que diseñamos con los anteriores presidentes, que en menos de 2 años tenemos 4, ¿no? Que han habido elecciones, nos impidieron hacer un relanzamiento del turismo interno, que ya estaba en una campaña que se llamaba Volver. Impulsaba a que todos, por un tema emocional y después de un confinamiento muy largo, podamos disfrutar de los espacios, ya sea familiares al interior del país, ¿no? Regresando a ver a la familia y saber que todos estamos sanos y buenos, o disfrutando de los nuevos espacios. Gracias a Dios, el sector empresarial, que es muy luchador, muy resiliente, muy empático, lo que hizo fue lanzar una campaña privada, pero nosotros en mesas de trabajo que ya tenemos con el nuevo gobierno, con el nuevo ministro y su equipo, hemos diseñado que se va a priorizar el turismo interno durante los próximos 2 años. Vamos a impulsar el turismo interno, vamos a ponerle todas las balas, como decimos, al cañón para poder relanzar el turismo interno. El Perú no era un país de mucho turismo interno, mientras otros tienen una media de 6 a 7 turistas nacionales por cada extranjero que llega a su país, como es México, como es Brasil, el propio Argentina. En Perú es 2 a 1 aproximadamente.
Entonces, tenemos felizmente una gran brecha donde estamos conquistando a los peruanos para que antes de salir al exterior, primero disfruten de su patria, generen empleo, descentralicemos la oferta en nuevos destinos y en ese sentido, en los próximos, hemos hecho ya una feria hace unos 10 días atrás por el Día Mundial del Turismo, feria regional con un éxito tremendo. Estamos haciendo la Expo Perú y el Perú Regiones en el mes de noviembre, una de turismo interno, y todo el año vamos con la Municipalidad de Lima Metropolitana, estamos agendando ferias de destinos cada mes, con lo cual estamos impulsando la oferta. Se sumará PROMPERÚ, hemos pedido al ministro y al nuevo equipo que lo rodea que apuesten por el turismo interno, que consideramos que es la gran meta que debemos tener en el corto plazo. Continuamos con esta entrevista a Carlos Canales y realmente nos ha dado cifras muy interesantes. El turismo interno en su país o en otros países de la región y esas comparaciones. Por cerrar esta entrevista y poder tener un dato muy especial que nos permita animarnos y a los peruanos también buscar directamente un aliciente. ¿Nos podrías decir cuántos empleos se han perdido durante este periodo de la pandemia por causa de la falta de turismo? ¿Qué medidas el gobierno ha propuesto para apoyar a todas esas familias que se han quedado sin empleo? Claro que sí, querido José Carlos. Mira, pre-pandemia, el Perú ocupaba el tercer lugar en actividades económicas que mayor aporte de divisas daban al país, ¿no? Más o menos unos 4.5 puntos del PBI nacional. Adicionalmente a ello, generábamos formalmente 1.5 millones de trabajadores, directos e indirectos, 1.5 millones en todos los subsectores. Pero en el Perú hay mucha informalidad y eso es algo que no podemos negar. Y tenemos 2 millones de trabajadores, teníamos 2 millones de trabajadores adicionales, ese 1,5 millones. Estamos hablando de un universo de 1,5 millones de trabajadores, donde el 92% básicamente son micro y pequeñas empresas. El año 2021 hemos empezado con aproximadamente menos de la mitad de pérdidas laborales. Eso quiere decir que prácticamente hemos perdido 1 millón de trabajos formales, 1 millón de trabajos formales, y prácticamente 1 millón de trabajos informales. O sea, de 3.5 hemos perdido 2 millones de puestos de trabajo. A lo largo de estos meses se ha perdido 500 mil de puestos de trabajo más, porque no había una reactivación. El turismo no llega del extranjero y nuestra estructura está orientada en turismo al extranjero, al turismo receptivo. De tal forma que por eso era la desesperación del sector privado de impulsar el turismo interno con medidas concretas. Ya las venimos trabajando. El sábado tenemos un taller con el ministro y su equipo, en el cual estamos pidiendo que se eliminen los aforos de los aeropuertos. Hoy día, para poder, si cada hora teníamos un promedio en el aeropuerto Jorge Chávez de 37 vuelos internos, hoy día no llegamos a 20. ¿Por qué? Porque hay unas disposiciones que entre vuelo y vuelo tiene que haber una distancia mayor, que el uso de los espacios del aeropuerto son limitados, entonces estamos pidiendo aforo al 100% en las empresas de transporte aéreo o transporte interprovincial. Que se abran las fronteras, porque hoy día tenemos un solo paso fronterizo, que es el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, nuestro turismo tiene 1,5 millones de turistas que provienen de fronteras, 1 millón de Chile, casi 300.000 de Ecuador y 200.000 de Bolivia. Por lo tanto, tenemos que abrir esas fronteras y trabajando bilateralmente con cada gobierno. Chile no la quiere abrir en forma importante, la quiere abrir en forma limitada, ¿no? Entonces hay que trabajar ese tema. Abrir pasos fronterizos y eso nos ayuda en la reactivación de la ciudad del turismo fronterizo. Por otro lado,
exonerar de impuesto a la renta por 3 años al sector turístico, porque no vamos a generar utilidades mejor dicho, el dinero que pagamos a cuenta mensualmente del impuesto a la renta nos lo va a terminar devolviendo el gobierno, de tal forma que pedimos que el impuesto a la renta sea exonerado por 3 años en las empresas de servicios turísticos, así como también reducir o eliminar el IGB, el IVA, ¿no?, de los servicios turísticos por 3 años. De esa forma vamos a bajar precios, vamos a ser más competitivos, se va a incrementar la oferta de la demanda interna, porque los extranjeros que vienen al Perú tienen exoneración del IVA. Los peruanos tenemos que pagar IVA. Entonces, si no vienen extranjeros, podemos compensar esa forma de trabajar impulsando la demanda. Y por último, un régimen laboral muy abierto para que nos permita acceder a los trabajadores. Hoy día tenemos la suspensión laboral o la suspensión perfecta de labores, que significa que tenemos el vínculo laboral, pero los trabajadores están en su casa y tampoco reciben un sueldo. El traer a los trabajadores, como ha salido la ley que se acabó esa suspensión, implicaría que despidamos a los trabajadores apenas se incorporen porque no tendríamos con qué pagarles el salario y menos la liquidación. Entonces, el gobierno está sacando un decreto de urgencia este fin de semana que nos van a dar 6 meses adicionales para que esta suspensión siga vigente. Y por último, el rescate financiero que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo Investment, el BID Investment, para poder tener un fondo de garantía de rescate financiero a las empresas, un 80-20. 80% para rescate financiero con un crédito de 10 años, con tasas de interés subsidiadas por el BID del 2% aproximadamente y con un plazo de gracia de 3 años. Eso nos va a permitir no cerrar, volver a impulsar las empresas, evitar su cierre, traer empleados y el 20% de ese fondo orientado a nuevo como capital de trabajo para seguir impulsando la promoción y desarrollo de la comercialización a nivel local. Hay medidas que se están trabajando, hemos visto buena voluntad de parte de este gobierno, sobre todo con nuestra actividad, ¿no? Y esperamos que esos buenos deseos que se nos han transmitido se concreten en medidas específicas a favor del sector turístico del Perú. Pues la verdad es que es un canto de esperanza, ¿no? Porque realmente si este gobierno promete o cumple lo que ha prometido, la recuperación del Perú será mucho más activa y más rápida. Yo creo que esa es una de las necesidades sociales que son más importantes para eliminar. No solamente recargar sobre el empresarial o sobre las personas que puedan contratar, sino al revés, apoyarles para que la gestión de la riqueza salga del propio pueblo en ganar dinero, en poder gastarlo y poder vivir, que es fundamental. Y por último, y para cerrar con esta última pregunta, es una pregunta poco complicada, pero es una pregunta que creo que es necesaria. Porque hoy los turistas buscan seguridad por encima de todas las cosas. Pero la seguridad ya no la están buscando solamente desde el punto de vista sanitario, sino también la seguridad física, la seguridad del transporte. ¿Qué está haciendo Perú en este momento, después de estos 3 cambios tan violentos que se han dado, para asegurar al turista que se va a poder desplazar por carretera, en transporte público, con plena satisfacción y seguridad personal? Mira, en cualquier parte del mundo siempre hay delitos, complicaciones en la seguridad ciudadana. La ventaja que tenemos en nuestro país, y tengo que decirlo para beneficio de los turistas, de repente están ajenos a la problemática de seguridad local, porque en las zonas de desarrollo turístico, los distritos turísticos que están en lugares, enclaves de Lima metropolitana o del interior del país, hay 100% de seguridad. O sea, hay hechos aislados muy pocos,
¿no? Que en algún momento, por la migración venezolana, se dio con el tema de los que asaltaban por el Rolex, ¿no? Por buscando a los turistas que llegaban del país con prendas costosas, pero que logramos mitigar antes de la pandemia y solucionar ese tema con una mayor activación de la Policía de Turismo y de la Policía Nacional. Ese tema felizmente está solucionado, pero lo que quiero decirte es que cuando tú llegas a Lima por fines turísticos, vas a los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco, que es donde está la oferta turística enclavada, y tus visitas al centro de la ciudad. Luego, cuando vas al Cusco, igual, hay un enclave que es prácticamente de protección 100% al turista, ya sea en Arequipa, en Cusco, en Puno o en Ica, ¿no? Aquel turista que quiere portarse mal y tener actividades no turísticas, de entretenimiento, digamos, hard, él obviamente se va a arriesgar. Pero cuando tú vas y vienes al Perú para hacer turismo cultural, para hacer turismo de naturaleza, de aventura, podemos garantizarles que el turismo en nuestro país es 100% seguro. Los incidentes que hemos tenido son menores y son esporádicos en la actividad de turismo formal, ¿no? Hay gente que busca experiencias que ligan incluso con hechos irregulares, ¿no? El consumo de drogas, buscar el sexo infantil. Eso no se da en Perú, ¿no? Como en cualquier parte puede haber una oferta, pero en las partes turísticas estamos nosotros con convenios, con prácticas todas acreditadas de que buscamos cuidar a nuestros turistas, que su viaje sea placentero, que cuando vengan al Perú tengan el mejor nivel de seguridad y de confianza en los servicios que vaya a tomar, pero lo más importante es que regrese como un embajador del Perú a su país y nos hable muy bien de la comida, de Machu Picchu, de las líneas de Nazca, de su gente. Eso es lo que nosotros estamos impulsando siempre, porque estamos para servirlos. Yo creo que tú eres un gran embajador del Perú. Y evidentemente con esto pienso, y con estas palabras que nos has dado cerrando esta entrevista, vas a animar a que las personas vayan a Perú. Solamente esperamos que los cielos se abran, que los aeropuertos se abran y que de esa forma las personas que tienen tantas ganas de viajar desde otros países puedan acceder a Perú, que ahora no es fácil. Así que muchísimas gracias por todo y, como siempre, quedamos a tu disposición, Carlos, y a la del Perú, por supuesto. Queremos servirlos, queremos atenderlos, queremos que disfruten nuestro país. Un gran abrazo, muchos éxitos y los esperamos en el Perú Travel Mar. Y a ti, José Carlos, espero que nos acompañes en el Perú Travel Mar. De Buenos Aires te pasarás por Lima para poder acompañarnos en un viaje maravilloso, donde yo estoy absolutamente seguro que todos los que nos visiten, que sean los empresarios, van a darse cuenta que el Perú cumple los protocolos, que es un país confiable, y en esta nueva normalidad, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Hasta siempre.